Hoy nosotros lo adoramos libre y voluntariamente. Pero habrá un día que toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar a Cristo el Señor. Unos los harán libremente y otros los harán a la cañona, como dice el jíbaro puertorriqueño. Pero nosotros lo adoramos con todo nuestro corazón porque Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. A su nombre. A su nombre. Gloria, gloria, gloria a Dios. Mira a ver ahora. ¿Se escucha ahora? Ahora se escucha. Es que esto estaba un poquito medio. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados, pueden mantenerse en esa actitud de adoración y de exaltación delante del Señor. Está prohibido todo diálogo. Si usted tiene que dialogar a alguien con algo, salga afuera. Usted sale fuera y dialoga con la persona y después entra en reverencia. Estamos en la casa del Señor. Miren, en un tribunal que está en sección, si usted hace algún comentario o habla, el alguacil viene, lo coge por el pelo y lo saca afuera. Esto es más que un tribunal, esta es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. ¿Cuántos estamos en la casa de Dios? ¿Cuántos estamos en la casa del Señor? Aleluya, así que vamos a ser reverentes en la casa del Señor. Aleluya. Busque su Biblia. Vamos a estar dándole lectura. Busque Judas. Judas tiene un solo capítulo. La epístola de Judas. El apóstol Judas, hermano del Señor. Vamos a darle lectura del versículo 8 en adelante a ese único capítulo. En el devocional estuvimos leyendo el Segunda de Corintios, capítulo 2, porque van cogidos uno de la mano del otro. Perdón, Segunda de Pedro. ¿Qué yo dije? ¿Segunda qué? No, Segunda de Pedro. Oren por esta mente, hermano. Judas, capítulo 1, que es el único que tiene, el versículo 8 en adelante, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y el versículo clave de este mensaje: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Esto son manchas en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes
las cuales están reservadas eternamente en la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Yo me recuerdo del mensaje que predicó una vez la hermana Elba sobre la adulación. Pero vosotros, amados, tened memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu, que no tienen al Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún las ropas contaminadas de su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Y el pueblo del Señor dice: amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es espíritu y es vida. En esta hora, Señor, te adoramos y te exaltamos. Te pedimos que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento y nos dé entendimiento para entender tu palabra. En estos postreros tiempos que nos ha tocado vivir, Señor, poder, Dios mío, conocer y llenarnos de tu conocimiento, Padre mío, para andar a la luz de tu palabra, como dice el Salmo: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y en esta mañana vamos a estar hablando en el tema del versículo 11 de Judas. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se levantaron y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Caín. Dice el texto bíblico que siguieron el camino de Caín. El camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré son tres ejemplos escriturales que están en la Biblia para que nosotros, por medio de ella, hermano, seamos guiados y no caigamos en el error que están cayendo y que han caído tanta gente, porque siguen el camino de ellos. Y está como ejemplo para nosotros hoy.
Cuando usted va al capítulo 4 de Génesis, que habla acerca de Caín, dice que conoció a Adán a su mujer Eva, ¿verdad? Y ésta concibió y dio a luz a Caín, su hijo. Y ellos dijeron que por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y Caín lo que significa es adquisición, ¿verdad? Y que el relato bíblico en el versículo 4 nos enseña, del versículo 3 y 4 nos enseña que con el pasar del tiempo Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Del fruto de la tierra, porque él era labrador de la tierra, él era agricultor. Fue el primer agricultor. Trajo de ese fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y el versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces, la diferencia, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no así la de Caín, ¿verdad? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín. Que estaba representando era el sacrificio del Cordero de Dios que más tarde se llevaría a cabo para el perdón de los pecados. Y Dios, ¿verdad?, le había instruido a Adán que tenía que hacer su ofrenda y mediante el derramamiento de sangre podía acercarse a Dios. Y Adán instruye a sus hijos, Caín. Entre Caín y Abel no hace mención cuántos hijos hubieron, pero sí hubieron más hijos y también hijas. Porque con el pasar de los días, Caín se casa con una de sus propias hermanas, lo mismo Abel. Pero con el pasar del tiempo ellos ofrecen sacrificios al Señor. Y Caín trajo verduras, tomates, la lechuga, el pimiento, la banana y todas esas cosas que ustedes conocen, ¿verdad?, de verduras. Pero eso no era la ofrenda que el ser humano tenía que ofrecer para acercarse a su Dios. La ofrenda correcta, según la Biblia, era la que presentó Abel. Y Abel dice que presentó de lo primogénito de sus ovejas. No buscó la que estaba enferma y la que estaba defectuosa. Trajo lo mejor, porque a Dios se le da lo mejor. Porque Dios dio lo mejor que tenía por nosotros. Si Dios dio lo mejor que tenía por nosotros, ¿cómo nosotros no le vamos a dar a Él lo mejor de nosotros? Y usted sabe qué es lo mejor de nosotros para el Señor. Ya no es un corderito, ya no es un animal engordado de verdad de rebaño,
lo mejor que usted y yo tenemos para ofrecerle al Señor es, como dice la Biblia, un corazón contrito y humillado, el cual Él no despreciará, en adoración y alabanza. Así que a usted no hay que decirle adore a Dios, porque si usted tiene gratitud de lo que Dios ha hecho en su vida, usted abre su boquita y mueve su lengua en adoración al Dios que vive y que reina. Usted lo adora, no hay que decirle adore a Dios, porque usted tiene gratitud de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero si usted no es agradecido, si usted no valora lo que Dios ha hecho por usted, usted permanece mudo. Usted permanece mudo. Caín permaneció, ¿verdad?, conforme a su deseo, que no era adorar a Dios, porque tenía coraje con Dios. Caín es un tipo del hombre terrenal. El hombre carnal, el hombre terrenal. El hombre que vive en una religión, que practica una religión, pero desprovisto del conocimiento que hay un Espíritu Santo que redarguye de pecado y nos guía al arrepentimiento para apartarnos del pecado y volvernos a Dios. Caín es ese tipo de persona, de los religiosos que los vemos hoy, que llenan las iglesias, los templos, que están, con mucho respeto lo digo, en medio nuestro sentados en esta mañana. Personas que se justifican que son religiosos, que tal vez andan con la Biblia debajo del brazo de desodorante, que le dice adore a Dios y siguen mudos, que tienen un tape en la boca, porque así como Caín no agradecía el sacrificio de Dios, no agradecía, porque él se conceptuaba que él tenía una religión, que él tenía un sistema de ofrenda que era lo mejor. Él pensaba que él no necesitaba de un sacrificio. Eso fue lo que él le dijo. Yo no necesito de un sacrificio. Y obviamente ese sacrificio significaba el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios, el cual él estaba despreciando, el cual él menospreció. Caín es ese tipo de religioso que describe el capítulo 2 de Pedro que lo estuvimos leyendo. Al comienzo leímos ese segunda de Pedro en el capítulo 2, que hace mención de una serie de situaciones que vive el ser humano que desprecia a Dios. Hubieron falsos profetas, también los hay hoy. Falsos maestros, también los hay hoy. Que introducen encubiertamente herejías destructoras, que niegan al Señor que los rescató del pecado. Lo mismo se está viendo hoy, hermano. Hay que tener mucho cuidado con lo que usted ve y escucha. En las redes sociales se ve toda esta gama de situaciones que muchos predican y hablan tantas cosas, pero en su mayoría torcidas. El otro día hablábamos el pastor Tito y su esposa y yo sobre las escrituras, la Biblia que nosotros conocemos. Cómo hay tantas traducciones que han
cambiado literalmente el contenido del texto bíblico. El texto bíblico lo han manipulado de tal manera que usted compara el texto bíblico con lo que ellos han traducido y han querido traducir, y es totalmente diferente, hermano. La Biblia dice bien claro que el que le quitare o le añadiere, el que le quitare, Dios le quitará del árbol de la vida. Y el que le añade, así se añadirán los juicios que están determinados sobre ellos. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Caín es el tipo de persona religiosa que acostumbra y que vive de esa manera. Hay 7 cosas que se dicen de Caín. Número 1, que Caín no adoró a Dios, no adora al Señor, porque la adoración la busca para sí mismo. Eso tiene un nombre que se conoce como el narcisismo. Cuando el hombre se idolatra a sí mismo. Yo adorar a Dios, si la adoración, yo soy fulano de tal. Es que usted no sabe quién soy yo. ¿No han escuchado ustedes ese tipo de personas? Pablo le dice a Timoteo que son amadores de sí mismos. Y hay gente que no adoran a Dios ni así uno ni uno, mire, adoran a Dios. Por favor, abra su boquita y adora al que le dio la vida. Exalte la gloria del Rey que tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. Mire, si él le tapa la boquita y la nariz por lo menos 3 segundos, ¿qué? No, cae al piso ahí mareado. Si él es nuestra vida, hermano, ¿cómo no lo vamos a adorar y lo vamos a exaltar? Vamos a hacer lo que hizo Caín. Ese espíritu de Caín se está manifestando en este tiempo. La Biblia dice en Juan, en el capítulo 4, el versículo 23, 24, si no me equivoco, que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad, hermano. Tenemos que adorar al Señor. No podemos hacer lo que hizo Caín. En un espíritu de rebeldía, no quiso adorar al Señor. ¿Sabe que le mencioné y le dije que un día tendremos que adorar al Señor? Porque está escrito en Filipenses, que está escrito que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Usted lo adora libre y voluntariamente, o un día tendrá que adorarlo, pero ¿de qué manera lo va a tener que adorar? Porque hoy hay mucha gente allá abajo en el lugar de tormento, aleluya, sufriendo, gritando, brincando, pero no de gozo, sino de dolor, de quebranto, adorando a Dios, pero también maldicen, aleluya, a Dios. Y allí también tienen que adorarlo. ¿Cuántos lo adoran libre y voluntariamente? ¿Cuántos lo adoran? ¿Cuántos lo adoran? Caín, número 2, se enojó con Dios. Le dio coraje con Dios porque Dios no se agradó de la ofrenda de él, sabiendo él con qué ofrenda debía de presentarse a Dios. Él sabía que para presentarse a Dios tenía que ser con
un sacrificio de sangre, porque estaba representando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados de la raza humana. Y cuando se rechaza el sacrificio de Cristo, nos volvemos en una actitud de rebeldía contra Dios. Nos volvemos en una actitud de arrogancia contra Dios. Y nos pensamos que somos los mejores, que no necesitamos nada de Dios. Oh, usted no necesita nada de Dios. Qué raro. La Biblia dice que sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer. Es más, la Biblia dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él, de su buena voluntad, produce en nosotros el hacer como el querer. Porque el hacer como el querer no es suyo, es de Dios que nos viene y nos es dado a nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente que se crean que no necesitan nada de Dios? Y Caín le dio coraje porque él pensó que Dios no le había aceptado su ofrenda. Usted no ha escuchado personas que le ocurre algo y dicen, pero a mí, ¿por qué tú me haces esto, Dios? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Lo han escuchado, hermano? Pidiéndole cuenta a Dios de lo que le ocurre. Pidiéndole cuenta a Dios de las cosas que le suceden. Mire, mi hermano, ¿quiénes somos nosotros para pedirle cuenta a Dios? Si somos polvo de la tierra. Pedirle a Dios cuenta de lo que nos ocurre. Ese es el enojo de muchas personas. Hay muchos que se llaman ateos, pero es porque tienen coraje con Dios. Porque le ha sucedido algo en la vida o en algún ser querido y han cogido coraje con Dios. Pero Dios no tiene la culpa de lo que le acontece al hombre. Si Dios lo que nos hace es bien, Dios lo que hace es amarnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, unigénito hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la manifestación del amor de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Dice, ¿cómo yo me voy a ensañar contra Dios si Él quiere lo mejor para mí? Si Él en la cruz del Calvario llevó mi pecado. Si allí en el Gólgota fue clavado en aquel madero. Y allí llevó Él el castigo merecía yo, lo llevó Él. La paga de nuestro pecado fue sobre Él. Porque te ama, porque nos ama. ¿Cómo voy yo a pedirle cuenta a Dios de lo que me pasa a mí? Lo que me pasa a mí me ocurre porque hay negligencia espiritual. Porque los errores que cometemos como humanos. Porque nos apartamos de Dios y hacemos lo que a Dios no le agrada. Porque le abrimos puerta al enemigo. Satanás no vino a jugar ni a entretenerse con la gente. Juan 10:10 dice que el ladrón vino a ¿qué? Robar, hurtar y destruir. Ese es su trabajo. No piense usted que Satanás se le va a presentar con un estridente que dicen, ¿cómo es que le llaman eso? Un tenedor, ¿ves? ¿Cómo es, Bani? Un tridente. Eso es una cosa que tiene 3 filos así para arriba, que usaban antes los agricultores para batir el trigo y la cebada. Tridente.
Él no se te va a presentar así vestido de negro con un rabo. Si la Biblia dice que Él es ángel de luz. Pero Dios te ama. La Biblia dice, Jesucristo dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que Caín se molestó con Dios porque Dios no le aceptó su ofrenda. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué decayó tu semblante? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hiciera el bien, serás enaltecido. Y si no hiciera el bien, el pecado está a la puerta. Con todo, le dice el Señor en el versículo 7 de Génesis 4, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Pues Dios conocía que el corazón de Caín era malo. Era malo. Y como Caín estaba molesto con Dios, y como Dios había aceptado la ofrenda de Abel, el diablo puso en el corazón de Caín el que se desquitara de su hermano. Y ese versículo 8 dice que Caín lo llevó al campo. Y en el campo se levantó contra Abel y lo mató. El primer suicidio, ¿verdad? ¿Cómo es? El primer asesinato. Homicidio, ¿no? Lo mató. Y lo dejó por allá para que las fieras del campo se lo comieran. Pensaba que nadie lo iba a saber. Pero el versículo 9 dice que Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Te ha preguntado alguna vez el Señor, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho con tu hermano? Y él respondió, no lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Se enojó, asesinó a su hermano, le miente a Dios. Y aquí hay mucho que cortar. Aquí hay mucha tela que cortar. Porque la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Y la Biblia pone un ejemplo bien contundente en el capítulo 3 del libro de los Hechos. 5, ¿es 5? Ananías y Zafira. 5, Ananías y Zafira. La Biblia registra ahí que Ananías y Zafira dialogaron sobre una propiedad que ellos tenían. Le estoy parafraseando porque es mucho material y quiero que, ¿verdad?, usted se siente en su casa y medite en esta palabra y se goce en ella. Y llegaron a un acuerdo en vender la propiedad y llevarle y poner a los pies de los apóstoles. O sea, entregar de ofrenda la mitad de la venta de la propiedad, pero no mencionar que ellos habían quedado con la mitad del precio vendido. Pensaron, pues, como Pedro no se va a enterar de eso, él. Nadie se va a enterar de eso, eso es entre tú y yo, mujer, le dijo a Ananías. Y acordaron entre los dos que sí, está bien, vamos, así se hace. Y fueron y llegó Ananías allí bien contento, bien gozoso, porque había vendido la heredad y le entregó a Pedro el dinero de los bienes gananciales. Y Pedro lo llamó y le dijo, Ananías, ¿vendiste la propiedad en tanto? Y él dijo, sí, en tanto. Y ahí el Espíritu Santo le dijo, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres,
le has mentido a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta divina en aquel momento? Dice que cayó muerto, expiró y murió por haberle mentido al Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay gente que muchos de ellos ya han muerto. Muchos que han perecido porque le han mentido al Espíritu Santo de Dios. Y no hay peor pecado que el pecado de la blasfemia al Espíritu Santo. La blasfemia al Espíritu Santo, la persona, el diablo lo mata. Se lo lleva el diablo. Se lo lleva. Porque ese pecado, Jesús bien claro lo dijo, que no tiene perdón ni ahora ni en el siglo venidero. Y hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay personas que son adictos a las mentiras. ¿Sabe lo que es adicto a las mentiras? Que cuentan mentiras y ellos mismos se la creen. Ah, ¿verdad? Mira, yo dije esto, mira, esto es verdad. Y es una mentira que ellos mismos se han inventado. Ese es Satanás quien pone eso en el corazón de la gente. Y Ananías le mintió al Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el precio que tuvo que pagar? La muerte. Y Pedro llamó a los jóvenes lo sacaron y lo enterraron. Y dice que 2 horas después, 3 horas después llegó la esposa de Safira, su mujer. El viernes estaban preguntando ahí de las distintas esposas de los distintos. Loli, Safira. Y Safira llegó muy contenta también. Ella pensó que Pedro le iba a dar un big hug, un gran abrazo, ¿verdad? Porque había llevado una gran ofrenda. Y Pedro le dice, dime, ¿vendieron en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto se vendió. ¿Por qué conveniste con tu marido en mentirle al Espíritu de Dios? Mira, ahí a la puerta, parece que donde la enterraron, había un intervalo de 3 horas, porque 3 horas pasaron. Ahí, mira, ahí están entrando a la puerta a los pies de los que enterraron a tu esposo y a ti te van a sacar también. Y cayó muerta también, hermano. Cayó muerta. Porque con Dios no se juega. El pecado de Ananías alcanzó a Safira, su mujer. Y hay que tener mucho cuidado. Porque el pecado que se permite en la casa contamina toda la casa. Si usted tiene hijos jóvenes que andan haciendo lo malo delante del Señor, repréndalo y póngalos en su sitio, porque esa maldición cae sobre tu casa también. Cae sobre la casa. Tenga mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque el pecado mata. El pecado mata. Y este hombre se molestó con Dios. Número 1, no quiso adorar a Dios. Número 2, se enojó con Dios. Número 3, no quiso llevar la ofrenda correspondiente que tenía que llevar a Dios, que era el sacrificio de un cordero. No lo quiso llevar. Asesinó, número 4, a su hermano. Número 5, le mintió a Dios. Y número 6, él mismo se dictaminó la sentencia. En el versículo 14, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia y me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Eso fue él mismo quien se lo dijo, no fue Dios. Esa fue la sentencia que él se echó. Hay que tener mucho cuidado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hablamos
y por nuestra boca no sale palabra de bendición, lo que sale es palabra de maldición. Y en vez de usted bendecirte y bendecir sus familias, usted se maldice y maldice sus familias. Yo he escuchado padres decirle, mira hijo condenado, ¿no ves que te...? Y cuando vienen a decirle, le dicen a los hijos un montón de barbaridades, hermano. Y están echándole maldiciones a los hijos y a su familia. Si tu esposo no es creyente, no lo maldiga. Ora, ayuna, busca el rostro del Señor para que Dios salve a ese hombre. Si tu esposa no es creyente, no la maldiga. Ore y clame para que Dios salve a esa esposa. Pero no, hay mujeres que hablan de sus maridos, que eso es una barbaridad. Como también hay hombres que hablan barbaridades de sus esposas. Y eso, hermano, el primero, la Biblia le llama el camino de Caín. El camino de Caín. Tenga mucho cuidado. Así que ese es el camino de Caín. Ahora vamos a ver cuál es el lucro de Balaam. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por el lucro de Balaam. El error de Balaam, eso está en números que habla de Balaam. El número 25 y el 30, al 30 es que habla la historia de Balaam. Dice que el error de Balaam fue que él razonó desde su naturaleza humana, desde su moralidad, ¿verdad? Balaam supuestamente era profeta. Hay eruditos que dicen que él era un adivino. ¿Cuánto sabe lo que es un adivino? Un adivino, que él no era profeta, él era un adivino, un brujo, en otras palabras. Un agorero de eso. Dicen algunos teólogos y utilizan unos versículos bíblicos para referirse a eso. Otros le llaman profeta. Pero él pensó, ¿verdad?, en su razonamiento, desde su moralidad natural, como un ser humano natural, que como Israel era un pueblo malo, porque andaban siempre en contra de todo lo que Dios les decía, siempre andaban haciendo lo que Dios no le decía, que él suponía que el pueblo haría, ¿verdad?, lo que le dijera el Balac era el rey de el cual, vamos a ir al texto bíblico que se encuentra en Números 22. Si consiga número está en la Biblia, no se nos ha ido, está todavía ahí. Ajá. Balaam, cuando iban camino a Jericó, vino a él el rey Balac, hijo de Zippor, para pedirle que maldijera al pueblo de Israel. Yo le estoy resumiendo, usted lo lee, comienza en el capítulo 22, que maldijera al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había salido de Egipto y por donde quiera que iban pasando, ellos eliminaban, mataban, arrasaban con todo lo que habían y se quedaban con sus tierras. Pero obviamente ese era el mandato de Dios, ¿verdad? Que Israel matara a toda esa gente de esos lugares y se adueñaran de esas tierras.
Y dice que Balac vino y habló con él y le ofreció presentes, le ofreció dinero, le ofreció fama, le ofreció riqueza para que él maldijera al pueblo de Israel. Y lo llevó a un monte alto para que él viera el pueblo de Israel abajo en la llanura. Y él fue con ellos. La primera vez el Señor le dijo, no vaya porque ese pueblo es santo. Pero Balaam le dijo a Balac, mira, no puedo ir porque Jehová me dice que no vaya porque ese pueblo es santo. Y él le dijo, aumentó más las riquezas y más las fortunas que le daba. Y él se vio motivado, obviamente, por toda esa fama que iba a adquirir y por todos los bienes que iba a recibir. Y fue y le dijo al Señor, mira, ellos vienen otra vez para que yo vaya. La segunda vez, y el Señor le dice, no vaya. Y le dice Balaam a Balac, mira, no puedo ir, es la segunda vez, me dijo que no podía ir. Y por tercera vez viene con mayores riquezas, más dinero, más oro, más fama, más gloria le presentaba. Y él volvió y oró al Señor y le dijo, mira, volvió, es la tercera vez. Yo le estoy resumiendo, usted léalo para que usted se goce. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor le dijo, vete. Pero no vas a maldecir a mi pueblo. Vas a hablar la palabra que yo ponga en tu boca. Y subió al monte arriba con Balac. Y allí lo llevó. Y cuando comenzó a abrir su boca para maldecir al pueblo del Señor, lo que salía era bendición de Jehová para el pueblo de Israel. Y Balac le dijo, pero yo te he traído aquí para que lo maldiga, no para que lo bendiga. Porque aunque te maldigan, si el Señor te ha bendecido, no hay quien te maldiga, mi hermano. Porque la bendición de Dios no hay demonio, diablo, ni ser humano que la pueda revocar. Pero se me quedó algo que en el trayecto del camino, el versículo 24, este capítulo 22, dice que se le puso en el camino en una pared de montaña, de rocas, él tenía que pasar por ahí, se le puso en el camino el ángel de Jehová con una espada encendida para matar al profeta. Y la mula vio al ángel de Jehová y se paró y no quería proseguir adelante. Y él se levantó y le dio a la mula hasta más no poder. Y la azotó. Entonces Jehová le abrió la boca a la mula, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Mire, mi hermano, ¿sabe? Eso era para estar corriendo todavía del susto. Que un animal, ¿sabe lo que es que usted tenga un perrito en su casa y usted le dé una patada a ese perrito y ese perrito se mire y lo mira así y le diga, ¿por qué tú me estás pegando? ¿Qué yo te he hecho? Ah, mi hermano, ¿sabe? Eso es para uno estar corriendo toda la vida del susto. Y Balaam estaba tan y tan ciego como hay mucha gente que Dios le habla, que Dios le amonesta, pero están tan ciegos que se ponen a altercar contra Dios. En vez de humillarse, arrepentirse, venir a los pies de Cristo, aleluya, buscando el refrigerio de Dios, buscando, verdad, la misericordia de Dios, comienzan a altercar contra Dios. Y mira lo que le dice. Balaam le respondió al asna en el 29, porque te has burlado de mí. Mire eso. ¿Qué clase de cabezón, como decía Gille? Ojalá tuviera yo una espada en la mano que te habría, que ahora te mataría. Mire, que eso era para estar de rodillas gritando y le dice al asna que si tuviera una espada yo te mataba.
Y cuando el ángel de Jehová vio la terquedad de este hombre, en versículo 30 dice, y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Señor amado, yo medito esto y digo, verdad que hay que ser bien cabezón. Hasta donde podemos llegar nosotros los seres humanos, hermanos. Que nos volvemos, somos como ese capítulo 2 de Segunda de Pedro que leímos. Y lo que leímos en Judas. Cuando el ser humano se corrompe de tal manera que se hace insensible a la voz de Dios. Una cosa bárbara. Y este hombre llegó a los extremos que reflexionó la mula y él se convirtió en el mulo. La mula reflexionó como un ser humano y él se constituyó en un mulo más bruto que la mula. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam el profeta, supuestamente el adivino, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y que tenía su espada desnuda en la mano. Y Balaam entonces dice que hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna 3 veces? He aquí que yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí 3 veces. Si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. ¿Qué no hace Dios? Con la rebeldía del profeta, con la rebeldía del hombre, el amor y la misericordia de Dios trasciende, hermano, los límites y los pensamientos humanos. Porque Dios no quiere que el hombre perezca en su pecado. ¿Cuánta gente hay que están viviendo como Balaam? Dios hablándole, Dios amonestándole, Dios tratando con sus vidas, le habla el Señor a través de sueños, le envía personas que le hablen y cada día se ponen más tercos y más endurecidos sus corazones hacia Dios. No seamos como ese profeta. Y perdónenme la expresión que voy a usar. Sea mejor como la mula. Sí, porque la mula vio al ángel de Jehová, intervino y protegió de que Dios matara al profeta. Le protegió la vida, lo guardó, hermano. Lo guardó de que muriera. Así que Balaam es el tipo de persona que razona y piensa que Dios tiene que aceptar lo malo que ellos hagan. Entonces Balaam fue y le dijo a Balac, mira Balac, yo no lo puedo maldecir a ese pueblo porque ese es un pueblo escogido de Dios. Pero ahora mándale de las mejores y más hermosas y más bellas de las mujeres que tú tienes en tu reino. Mándaselas al pueblo de Israel. Busca las idólatras y las hechiceras y envíaselas para que ellas enamoren los israelitas. Y así ellas hacen que el pueblo de Israel se conviertan a tus dioses.
y hacen que los israelitas abandonen su llamado a la peregrinación y a ser un reino de reyes y sacerdotes. Mire, búsquese Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9. Si me lo puede buscar y me lo puede poner en pantalla. Primera de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Mire, usted y yo hemos sido comprados a precio de la sangre de Cristo. Hemos sido adquiridos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, del pecado, del reino de Satanás al reino de Jesucristo, al reino de su luz. Esa misma palabra la dice Deuteronomio 7:6. Dios había llamado al pueblo, aleluya, de Israel para que fuera un pueblo especial, diferente a todas las naciones. El llamado a la iglesia es para que nosotros seamos un pueblo santo, un pueblo especial, un pueblo diferente. Un pueblo apartado para Dios, real sacerdocio. Que anunciemos, aleluya, que anunciemos en un reino de tinieblas que hay una luz que resplandece, aleluya, que hay una vida que exalta para vida eterna, que es Jesucristo el Señor. Y Balac le dijo a Balac, dile a tus mujeres que vayan y enamoren a los israelitas y se unan con ellos en fornicación, adulteren con ellos y vayan y hagan adoración a los ídolos y se envuelvan en la hechicería. Y comenzó el pueblo a tomar para sí mujeres de las mujeres de Madián. Y comenzaron las prácticas de la idolatría y de la adoración y de la fornicación y del adulterio de una manera terrible. Y de esa manera, pues obviamente Dios se apartaba del pueblo. Pero, amado, cuando Dios llama a una persona, ese llamado es irrevocable. Dios peleará con Satanás y los demonios, aleluya, por tu alma. Como peleó, aleluya, por el cuerpo de Moisés, aleluya, cuando Moisés murió, dice en Judas, que el ángel del Señor, Miguel, tuvo que contender con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Sabe por qué? Porque Satanás quería coger el cuerpo de Moisés para idolatrarlo. Hoy, si Dios lo hubiera permitido, estuviera el cuerpo de Moisés allí en Jerusalén y el pueblo desbordado en aquel lugar, adorando al cuerpo de Moisés, adorando a Moisés y no al Dios que le dio la vida. Por lo tanto, hermano, el error de Balaam es inducir al pueblo de Dios a pecar. Y hay personas que están en la iglesia, escúcheme bien, no estoy mirando a nadie, ahora no voy a mirar a nadie. Pero se lo he dicho al Señor, he orado al Señor por esto. Que hay gente que están pecando, fornican y adulteran y se cree que nadie nos está viendo. Porque entran en el carrito, no estoy mirando a nadie, van en el carrito al motel. Y como van en el carrito al motel, le abren la, cuando están llegando, el
el que está allí le abre el garaje y ellos se meten allí y esconden el carro, hacen su fechoría y después pagan por ahí mismo, salen y nadie los ha visto. ¿Piensas tú que nadie te ha visto? ¿Piensas tú que nadie lo sabe? Pero hay un Dios que te está viendo. Hay un Dios que te conoce. Y más vale que te arrepientas de tu pecado. Más vale que te arrepientas de tu pecado. Y no caigas en las manos de un Dios vivo. Porque a Dios no se le puede mentir. Con Dios no se puede jugar. Dios nos conoce. Él nos está viendo y conoce nuestro levantar y nuestro acostar, dice el Salmo 91. ¿De dónde nos esconderemos del Señor? No hay lugar donde escondernos. No he mirado a nadie, por si acaso, ¿eh? ¿Que los hay? Sí los hay, el Señor me los ha mostrado. Y de alguna manera u otra Dios abre la puerta para que uno vea. Gente que uno ama y respeta. Pero va primero, y yo meditaba y le decía, Señor, ¿por qué tú nunca le dijiste a los discípulos que Judas estaba en el ministerio y estaba robando? Tú lo sabías, pero nunca le advertiste a los demás. Entonces, pues eso me tenía angustiado y llorando. Porque hay cosas que Dios las revela y le dice a uno, calla, no hable. Entonces hay gente que piensa que es que uno... Mira, a mí me han quemado personas que se han ido de la iglesia. Pero un día tendrán que caer en la mano del Dios vivo si no se arrepienten. Si no se arrepienten, no es que uno no quiera hacer nada. Es que si el Señor no da el visto bueno para que uno actúe, no podemos actuar. Porque Dios no nos ha puesto aquí para destruir. Dios nos ha puesto para edificar. Dios no nos ha puesto aquí para dañar. Nos ha puesto para restituir. Nos ha puesto para salvar. Y ¿cuántas familias hay que hoy están más perdidas que el mismo Satanás? Porque desde un altar se le denunció su pecado y se le dijo, mira, Abdías Cabán, tú estás en adulterio, desde el altar. Me uso yo mismo, ¿verdad? Para que nadie diga que... Ajá, sí, así. Eso se utilizaba antes, se hacía eso, pero destruían familias enteras. Destruían iglesias enteras por la falta de entendimiento, de madurez y de cordura. Dios sabe trabajar con el ser humano. Si el Espíritu Santo te está redarguyendo que te apartes del pecado, más vale que te apartes de él. Le dije al Señor, Señor, si continúan pecándole, redargúyele. Si continúan pecando, páralos tú. Y si continúan pecando, tu pecado va a salir a la luz y tu afrenta va a ser grande. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Perecieron en la contradicción de Coré. Coré, en la contradicción de Coré. Eso está en Número. El número 25 comienza. No, número 25 es el número, si no me equivoco, es el 13.
13 o 14 o 15, por ahí es. Al 16, número 16. Somos humanos, hermanos, se nos olvidan las cosas. Dice que el número se levantó Coré, Datán y Abirán, se levantaron contra Moisés y con ellos reunieron a 250 varones de renombre. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eran de los principales líderes de la congregación del pueblo. Coré, Datán y Abirán con 250 varones de los principales del pueblo de Israel. Se levantaron contra Moisés y le dijeron, el versículo 3 del capítulo 16, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, se levantan vosotros sobre la congregación de Israel? Cuestionando el llamado y el liderato de Moisés. Coré, Datán y Abirán eran descendientes de Aarón y eran ministros del altar, sacerdotes que ministraban en el altar. Estaban ministrando en el altar. Se levantaron contra Moisés porque ellos decían que Moisés y Aarón se habían ensañado, se habían adueñado del pueblo. Se levantaron contra Dios mismo, que fue el que eligió a Moisés y a Aarón para que fueran y sacaran a Israel de la esclavitud. No fue contra Moisés y contra Aarón que se levantaron contra Dios mismo, rechazando el llamado de Dios a su siervo y rechazando el ministerio sacerdotal, porque ellos pensaban que ellos lo hacían mejor. Si usted continúa leyendo, va a ver que Moisés oró a Dios y que Dios le dio a Moisés una orden de que sacara al pueblo de en medio de ellos, porque los iba a destruir. Y en el 16, el versículo 28 dice, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice yo por mi propia voluntad. ¿Sabe? No era Moisés que estaba haciendo, era Dios mismo que le había dado las instrucciones. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados según la suerte de todos los hombres, Jehová no me ha enviado o no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con toda su casa y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová, no a Moisés y a Aarón, a Dios. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a su casa, a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Es un juicio terrible, hermano. La tierra se abrió.
fuego salió hacia arriba. Y Coré, Datán y Abirán y los 250 que estaban con él y sus familiares, porque lo triste y lo lamentable de esto es que la persona peca, pero se lleva a todos los que están enredados con él. Y pobre, todos se fueron. Y digo yo, no lo dice la Biblia, digo yo, se fue hasta el camello por ahí para abajo. Porque dice que todo lo que tenían se fue también por ahí para abajo. Si dice que todo lo que tenían se fue por ahí para abajo, se fue la tienda donde ellos vivían, se fueron los utensilios que ellos utilizaban para cocinar. Si tenían un cabrito, un perrito, un camello, dice que se fue todo por ahí para abajo, todo lo que tenían. Y yo digo, para mí se fue hasta el camello. ¿Ah? Ahí lo dice bien claro, todos sus bienes. Porque el pecado, vuelvo y repito, mata. Contamina. Perecieron en la contradicción de Coré, porque se levantaron contra el sacerdocio. Se levantaron contra Moisés, el liderato de Dios que le dio a Moisés, se lo rechazaron ellos. ¿Quién eres tú para poner a este hombre? Nosotros somos los que podemos. Y hay gente que miran a uno con el rabo del ojo. Oh, Dios, que se cree este pastorcito. Si yo brego mejor. Yo tengo más estudios, más letras. Yo tengo más sabiduría y más conocimiento. Gloria a Dios por eso. Porque lo vil, lo menospreciado ha levantado Dios para su gloria. Yo tengo mucha inteligencia. Yo fui a Harvard. Yo estudié en Penn State. Yo estudié en Yale. Thank you, Neri. I know you will. You student there, right? In Yale? No? Where you studying? Florida State? Okay. Florida State. Yo fui a Florida, en Florida State, allí estudié. Tenga cuidado, porque no es contra el hombre o la mujer de Dios que usted discute y pelea. Es contra Dios mismo. ¿Quién es el que pone? Él es el que pone. Es Dios mismo el que pone. Tenga cuidado con menospreciar lo que Dios está haciendo. Porque usted cree que en su mente, aleluya, llegan pensamientos y que usted cree que lo puede hacer mejor que lo está haciendo el hombre o la mujer de Dios. Tenga cuidado porque se está levantando como Coré, Datán y Abirán contra la dirección de Dios. Termino. Dios nunca trabaja. Yo le doy gloria a Dios que Dios me permitió en mi trabajo ser supervisor. Trabajé como supervisor. Sé lo que es la administración. Aprendí. El Señor me enseñó. Lo hice. Los últimos años de mi trabajo, ese era mi trabajo. Pero una de las cosas que me dijo el Señor fue que el pastorado, no es el lugar de tu trabajo. No es una empresa ni una compañía de trabajo. La iglesia la pastorea el Señor. Él es el pastor. Yo solo soy un facilitador del Señor humanamente para dirigirme a ustedes. Pero la iglesia, Él es quien la pastorea. Y yo no voy a permitir el día que el Señor me lleve, la persona que venga,
Dios trabajará, pero mientras Dios me tenga aquí, yo no voy a permitir, no lo voy a permitir jamás que la dirección de una institución de trabajo, de gobierno o de lo que sea, se utilice para tratar de pastorear la iglesia. Porque la iglesia, desde un comienzo que empezó David Aponte, Marcelino Pérez está por ahí, que es nos queda, el único que nos queda de aquellos 3 que comenzaron, 4 que comenzaron, 5 por Freddy, que Freddy está en Isabela. Hasta el día de hoy el Señor es quien nos ha pastoreado y quien nos ha dirigido. Y lo que Dios comenzó aquí no se va a cambiar por nada del mundo. Continúa y continuará. El día que yo me vaya y venga la otra persona, pues tendrá que, ¿verdad?, hacer lo que Dios determine. Pero mientras yo esté aquí, eso no va a cambiar. Seguimos la dirección que comenzó David, Oscar, Andrés, hasta el día que el Señor nos llame. Si usted tiene en su mentecita unas cositas programadas, vaya descartándolas, porque he orado a Dios y me dijo que nada de eso Él aprueba. Este 25, si usted no le agrada, yo lo siento mucho, pero yo no obedezco a hombres. Yo obedezco a mi pastor, que es el que me pastorea. Y yo sé que hay gente que se molestan y se van a molestar, y van a hablar, y van a tirar, y van a jalar. Pero tira y jala, porque así como Coré, Datán y Abirán se levantaron con su gente, su lugar fue el lugar de condenación, porque lo hacían sin Dios. Así que tenga cuidado usted con quien usted está peleando. Abra bien los ojitos. Y mire que lo traigo hoy, el primer domingo de enero, 5 del 25. No se lo olvide nunca. Padre, te doy gracias porque traje lo que pusiste en mi corazón. Y me mostraste que así como el camino de Caín, como el error de Balaam, como la contradicción de Coré, había mucha gente que estaban caminando, pero que su fin sería el fin de Coré, el fin de Datán, el fin de Abirán, el fin de Balaam y el fin de Caín. Yo te pido, Padre, misericordia. Te pido misericordia. Te pido misericordia. Y te pido que alumbre el entendimiento para que podamos ver el ejemplo bíblico y no caigamos en semejante condenación. Te pido perdón por los pecados. Te pido perdón por aquellos que piensan que no te están ofendiendo, pero sí te están ofendiendo. Perdona tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No voy a ser llamado. No voy a ser llamado. Usted conoce cómo usted está delante del Señor. Y usted sabe lo que tiene que hacer. Usted sabe que tiene que arrepentirse, volverse a Dios, si quiere escapar de la eterna condenación. Amén. Dejamos el coro y los músicos.